Entonces, hablando de transformaciones lineales, se tienen distintas transformaciones que se van a poder realizar, ¿sí? Y todas estas transformaciones van a tener cierta particularidad visual, es decir, además de lo algebraico, son cosas que vamos a poder visualizar. La primera transformación es la reflexión en el eje X, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un vector y este vector está dado por las coordenadas X, Y, ¿sí? Es un vector que inicia en el punto 0,0 y llega hasta el punto X, Y. Entonces, una transformación que se puede efectuar sobre él es reflejarlo sobre el eje X. Entonces, básicamente es como si tomamos una imagen y la doblamos hacia abajo, esperando obtener una imagen distinta, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo, muchachos, es, en cuestión algebraica o en cuestión vectorial, la componente X del vector se mantiene y la componente Y del vector se vuelve negativa. Entonces, la transformación lo que hace es cambiar el signo de la componente Y, ¿sí? Luego, una siguiente transformación que podemos tener, pues es precisamente la reflexión en el eje Y. Entonces, en este caso, vamos a tener nosotros también una imagen y esta imagen la vamos a doblar, pero sobre un eje vertical y la vamos a reflejar. Es como si tuviéramos nosotros un espejo, ¿no? Y nos colocáramos frente a él, o sea, ¿qué es lo que se estaría viendo o qué es lo que estaría apareciendo? Esta transformación lo que hace es, bueno, pues si nosotros tenemos un vector que también está representado con las coordenadas X, Y, lo que hace este vector es lo que hace esta transformación es transformar, pero únicamente la coordenada X. Fíjense que el vector transformado, que viene siendo este de aquí, mantiene su componente Y igual que el vector original, pero la componente X del vector está multiplicada por un signo menos. Entonces, lo que hace esta transformación, pues es precisamente cambiar el signo o multiplicar por 1 menos 1, pero únicamente la componente X del vector, ¿sí? Luego, vamos a tener lo que es la rotación. Si nosotros tenemos una imagen y esta imagen la giramos sobre un eje, vamos a suponer que tenemos aquí en la punta de esta zanahoria, tenemos un punto fijo y la misma zanahoria la rotamos en sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿sí? Y esta rotación se da con un ángulo θ. Entonces, lo que está sucediendo, visto vectorialmente, es lo siguiente. Nosotros tenemos un vector, ¿sí? Este vector tiene un ángulo alfa con respecto al eje de las X. Recuerden que todos los vectores se pueden expresar en términos de su módulo, que es el tamaño que tiene el vector, y su ángulo, que es la posición dada con respecto al eje de las X. Entonces, este vector que tenemos, X, Y, pues está en esta posición respecto al eje de las X. El mismo vector, sin cambiar de tamaño, únicamente lo voy a girar, ¿sí? Y lo vamos a hacer cambiar de posición hasta este nuevo vector X', Y'. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Este vector lo estamos rotando en un ángulo θ. Entonces, el ángulo del nuevo vector medido con respecto al eje de las X positivas va a ser el ángulo alfa original más el ángulo θ de rotación, ¿sí? Entonces, este nuevo vector va a tener nuevas coordenadas y esas coordenadas van a depender no solo del ángulo alfa original, sino del ángulo θ que es el que estoy rotando, ¿ok? Ahorita vemos cómo se vería eso en forma matricial. El siguiente vector, la siguiente transformación que se puede presentar es la traslación. Existen dos tipos de traslación. Una traslación horizontal o sobre el eje X, ¿sí? Y una traslación vertical o sobre el eje Y. ¿Qué es lo que sucede entonces con la traslación? Tomamos nosotros una imagen y esta imagen sin modificar su tamaño ni su orientación,
Solamente la vamos a recorrer cierto espacio, ya sea en el eje X o en el eje Y. Esta traslación se denota como delta X cuando es horizontal y delta Y cuando es vertical. Al trasladar la imagen, precisamente lo que estamos haciendo es tomar el vector original y moverlo cierto número de espacios o cierta distancia en el eje X. Si la distancia es negativa, entonces es que el vector se está moviendo hacia la izquierda. Si la distancia es positiva, pues es que se mueve hacia la derecha. Igual acá. Si nosotros hacemos una traslación vertical, entonces lo que está sucediendo es que las componentes Y del vector las estamos trasladando una diferencia con respecto a su posición original. Si esta distancia es positiva, pues es que se mueve hacia arriba, y si es negativa, es que se mueve hacia abajo. ¿Okay? Luego tenemos el vector escala. El vector escala lo que hace, pues, es cambiar el tamaño no, el vector escala, la transformación escala, ¿sí? La transformación escala lo que hace es cambiar el tamaño de un vector, ¿sí? Esta transformación, muchachos, se puede dar en el eje X o se puede dar en el eje Y. Cuando nosotros tenemos una imagen, por ejemplo, en PowerPoint o en Word, nos da la opción únicamente de comprimirla vertical o de comprimirla horizontalmente. Y luego nos da la opción de comprimirla mediante una de sus diagonales, ¿sí? Al hacer la compresión mediante una diagonal, lo que se hace, pues, es una compresión en ambos ejes, ¿sí? Si hacemos una compresión es porque estamos multiplicando nuestro vector por una constante que es menor a 1. Pero si hacemos una escala mayor, es porque estamos multiplicando el vector por una constante mayor a 1, ¿sí? Entonces, constantes que sean menores a 1, lo que me van a producir es una imagen más pequeña. Constantes mayores a 1 me van a producir una imagen más grande que la original. ¿Ok? Bien. Entonces, básicamente esas son las transformaciones lineales que vamos nosotros a poder estar estudiando. Déjenme regresar aquí al pizarrón para ver cómo se vería en términos matriciales. Ok. Es importante que notemos que cualquiera de estas transformaciones que vimos son transformaciones lineales. Transformaciones lineales. Esto quiere decir, muchachos, que las propiedades de linealidad se van a mantener. Por ejemplo, si tenemos nosotros dos espacios vectoriales, vamos a decirles V y W, ¿sí? Las transformaciones lineales, que la vamos a denotar como T, se van a asignar a los vectores de V y a los vectores de W. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, si yo tengo la transformación, bueno, vamos a suponer aquí que V pertenece al espacio vectorial V y W minúscula pertenece al espacio vectorial W mayúscula, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer la transformación de V más W, pues en minúsculas, es lo mismo que hacer la transformación de V más la transformación de W, ¿sí? Si yo voy a hacer la transformación de alfa, donde alfa es un escalar, por V, es lo mismo que hacer alfa por la transformación de V, ¿sí? Estas dos propiedades son las propiedades de linealidad. Entonces, al hacer las transformaciones, las propiedades de linealidad se van a mantener, ¿sí?
Es importante que notemos esto porque entonces sobre esto se van a definir las distintas operaciones de transformación. Bien. Entonces, existen distintos tipos de transformación como el que vimos ahorita, o sea, los distintos ejemplos que vimos ahorita. No todos son ese tipo de transformaciones, existen otros. Los más comunes, porque son los más visuales, son los que acabamos de ver, ¿sí? Son los que se pueden manipular un poquito más con imágenes en programas tan sencillos como Word o Paint o PowerPoint, ¿no? Pero pues existen otros tipos de transformaciones, nada más porque luego después las vemos y para que nos digan que esas no son transformaciones, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, una de ellas, las que vimos ahorita, que es la de rotación. Rotación, ¿sí? Habíamos dicho que si tenemos nosotros un vector, este vector tiene un ángulo alfa con respecto al eje de las X y tiene coordenadas X, Y. Este mismo vector lo vamos a rotar, es decir, lo vamos a recorrer en sentido antihorario, pero ahora esto va a girar un ángulo θ. Entonces, el nuevo ángulo del nuevo vector, pues va a ser el ángulo alfa original más el ángulo θ que lo estamos recorriendo. Y también va a tener nuevas coordenadas, ya no son X y Y, ahora sería X', Y'. Lo único que sí se va a mantener del ángulo, perdón, del vector original es su módulo, que es R. Es decir, el tamaño del vector, ese no va a cambiar, solo cambia la posición de este respecto al eje de las X positivo. ¿Sí? Entonces, pues visualmente está muy fácil, o sea, yo agarro un vector y lo roto, ¿no? O sea, como si fuera una manecilla del reloj precisamente que lo estamos recorriendo. Pero ¿cómo se ve matricialmente? O sea, ¿qué significa hacer una rotación? Bueno, de inicio nosotros sabemos que nuestro vector original tiene coordenadas X y Y, ¿sí? Y también sé que el nuevo vector, que es el vector transformado, en este caso rotado, le voy a llamar V', y va a tener coordenadas X', Y'. ¿Ok? Ahora, si nos vamos aquí poquito a lo que es el teorema de Pitágoras, que alguna vez vimos, este vector se puede representar mediante un triángulo rectángulo. Entonces, su coordenada X, ¿sí? Va a estar dada por, bueno, lo voy a poner aquí. X es igual a R coseno de θ y su coordenada Y va a ser R seno de θ. Esto es utilizando el teorema de Pitágoras y el ángulo que se forma con el vector y el eje de las X positivas, ¿sí? Entonces, X es igual a R coseno de alfa y Y es igual a R seno de alfa. Pues entonces, este vector lo vamos a poder escribir como R coseno de alfa y R seno de alfa. ¿Ok? Análogamente, muchachos, siguiendo la misma idea, pues entonces el vector V tendría, la R se mantiene, dijimos que el tamaño del vector no iba a cambiar, lo único que cambia es el ángulo. Y el nuevo ángulo del nuevo vector pues sería θ más alfa. Y en la coordenada Y tendríamos también θ más alfa. ¿Sí? Entonces, así es como quedaría o como se vería mi nuevo vector. Pero todavía no tengo idea de cómo hacerle para calcularlo. O sea, yo sé que así se debe de ver, pero no sé cómo lo voy a sacar. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar una identidad. R coseno de θ más alfa, que es el equivalente a la coordenada X, ¿sí? Se puede escribir como R coseno de θ por coseno de alfa menos R seno de θ por seno de alfa.
Esto es utilizando la identidad de la suma de ángulos, ¿sí? Seno de ángulos. Pues utilizando la identidad de suma de ángulos, esta expresión la transformamos a esta expresión, ¿sí? Pero luego, esto dijimos que era igual a x', ¿sí? Y este lado lo vamos a poder expresar como r, perdón, no r, tenemos aquí r coseno de alfa por coseno de teta, menos r seno de alfa por seno de teta. Pero r por coseno de alfa y r por seno de alfa son las coordenadas x y y originales, ¿sí? Entonces la x' se va a poder expresar como x por el coseno del ángulo nuevo menos y por el seno del ángulo nuevo. ¿Sí? De manera similar, si hacemos nosotros r seno de teta más alfa, que es y', o sea, es nuestra nueva coordenada y utilizamos la identidad del ángulo, de la suma de ángulos, perdón, para seno, entonces esto nos va a quedar como r seno de teta por coseno de alfa más r coseno de teta por seno de alfa. Y si reacomodamos, esto va a ser r coseno de alfa por el seno de teta más r seno de alfa por el coseno de teta. Pero recuerden que r coseno de alfa era la coordenada x original y r seno de alfa es la coordenada y original. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos aquí. Mi nueva coordenada x está dada por la coordenada x por coseno menos la coordenada y por seno. Y mi nueva coordenada y está dada por la misma coordenada x, pero ahora por seno, más la coordenada y por coseno. Esto lo podemos escribir en forma matricial. Es decir, voy a poner aquí alfa teta, que es la matriz de rotación o la matriz de transformación, ¿sí? Esta matriz de transformación va a ser coseno de teta menos seno de teta. Y vamos a tener seno de teta coseno de teta, ¿sí? Que son, muchachos, las componentes en cada una de las expresiones para x' y y'. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿qué es lo que me dice esta matriz? Esta matriz de rotación o esta matriz de transformación me da las coordenadas de un nuevo vector. Vamos a suponer que nosotros tenemos el vector original y el vector original estaba dado por 3 menos 5. ¿Ok? Y queremos que este vector gire o lo vamos a rotar un ángulo de 15 grados con respecto al vector original, ¿sí? Entonces, para encontrar las nuevas coordenadas, las coordenadas del nuevo vector, lo único que yo voy a tener que hacer es multiplicar la matriz de rotación por el vector original. Y esto me va a dar las nuevas coordenadas del vector transformado. La matriz sería entonces coseno de 15 menos seno de 15, seno de 15, coseno de 15, y esto lo vamos a multiplicar por el vector original, que era 3 menos 5. ¿Sí? Al hacer esta multiplicación, recuerden que se multiplica primer renglón por la única columna, ¿sí? Entonces vamos a tener
vamos a tener 3 coseno de 15 menos 5 seno de 15. ¿Ok? Luego, vamos a tener ahora segundo renglón por la única columna. Y eso me va a dar el segundo elemento del nuevo vector. Vamos a tener 3 seno de 15 más menos 5 por coseno de 15. Y aquí pues nada más hay que calcular los senos y cosenos de 15 grados. Tendríamos coseno de 15 por 3. Esto me va a dar 2.89. Luego, seno de 15 por 5. Esto me va a dar más 1.24. Luego, seno de 15 por 3. Esto es 0.77. Y luego, coseno de 15 por menos 5 me da menos 4.82. Entonces, las coordenadas del nuevo vector serían 2.89 más 1.29, que es 4.18, y tenemos 0.77 menos 4.82, que es menos 4.05. ¿Ok? Entonces tenemos algo así. Nuestro vector original tenía las coordenadas 3, 1, 2, 3, menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ponerlo ahí más o menos. Sí, este es mi vector B. Y este vector B, muchachos, yo lo estoy rotando un ángulo de 15 grados. Quiere decir que quiero que gire en esta dirección 15 grados. ¿Sí? Las nuevas coordenadas, o sea, las coordenadas del vector que ya se fue transformado, es decir, que ya giró 15 grados en sentido antihorario, van a ser 4.18, 1, 3, 4.18 y menos 4.05. Y sería más o menos así. ¿Ok? Mismo tamaño del vector, lo único que sucede es que gira en sentido antihorario 15 grados. ¿Sí? Lo que hace la transformación entonces es precisamente darme la posición del nuevo vector de acuerdo a lo que yo quiera transformar. En este caso yo quiero transformar su posición respecto al eje de las X, ¿sí? Por eso lo estoy rotando. Si quisiera hacer algún otro tipo de transformación, pues tendría que hacer otro tipo de matriz, ¿sí? De acuerdo a lo que yo quiera realizar. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende qué es lo que logra una transformación y cómo es que se expresa? ¿Sí? Por ejemplo, dígame. ¿Siempre va a girar en sentido antihorario? Sí. Sí, siempre. Es lo mismo que voy a preguntar. Sí, porque recuerden que los ángulos, en el plano cartesiano, los ángulos se miden así. Entonces, cuando hablemos de que gira 15, 20, 50 grados, lo que sea, siempre se miden en sentido antihorario. Gracias. Se me fue. Ya. Por ejemplo, en los ejemplos que teníamos ahorita con las imágenes, creo que en la rotación teníamos una zanahoria, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede que la imagen de la zanahoria se vectoriza. Cada vector de esa imagen pues corresponde a uno de estos, o sea, a un vector así como este. Y cada uno de ellos, muchachos, se transforma mediante una matriz para determinar su nueva posición.
¿sí? Entonces, cuando nosotros entramos a Word y luego giramos una imagen, o cuando entran a Photoshop y giran una imagen, lo que están haciendo precisamente es eso, es encontrar, bueno, no, ustedes le están diciendo a la máquina que encuentre la nueva posición de un vector al girarlo cierto número de grados, ¿sí? Esa es una transformación de rotación vista en forma vectorial. ¿Preguntas? ¿No? Ok. ¿Cómo se vería, por ejemplo, una transformación de, no sé, vamos a decir, de reflexión en el eje de las X? Bueno, habíamos dicho que si teníamos un vector, ¿sí? Un vector original y este vector tenía coordenadas X, Y, entonces al reflejarlo en el eje de las X, lo único que estábamos haciendo era generar un nuevo vector y este nuevo vector va a tener la misma coordenada X o la misma componente en X, pero una componente Y negativa, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, lo estamos reflejando. ¿Cómo entonces podríamos escribir la matriz de transformación? Es decir, yo necesito una matriz o un vector o lo que sea, le voy a poner una matriz. Yo necesito una matriz y le voy a poner aquí su índice X, porque lo que quiero es que refleje en el eje de las X, ¿sí? Entonces yo necesito una matriz, muchachos, que al multiplicarla por un vector XY, lo que me dé sea un vector X menos Y. ¿Sí? Esta matriz evidentemente tiene que ser de 2 por 2 para que se pueda multiplicar por el vector que tenemos aquí. ¿Sí? Esto es lo difícil de una transformación, determinar cuál es la matriz que me va a ayudar a transformarlo. Entonces, yo de inicio sé que pues por aquí voy a tener que tener un -1, ¿no? Para poderlo multiplicar por el vector Y. Entonces, por ejemplo, si tengo en el segundo renglón, vamos a ponerle aquí -1. Y aquí le voy a poner un 0. Aquí le voy a poner un 1 y acá le voy a poner un 0. ¿Sí? ¿Por qué lo estoy manejando con unos? Pues porque los valores de X y Y no cambian, lo único que cambia es su signo, ¿sí? Entonces, lo dejo con la identidad para que el valor se mantenga igual. Vamos a calar esta multiplicación. Tenemos primer renglón por primer columna. Y esto va a ser 1 por X más 0 por Y. Luego, segundo renglón por única columna. Tendríamos 0 por X más -1 por Y. Esto me va a dar entonces X más 0, pues me da X nada más, y 0 menos Y me da menos Y, que es precisamente el vector que estamos buscando. Entonces, esta es mi matriz de transformación para una reflexión en el eje de las X. Quiere decir que si nosotros tenemos, por ejemplo, el vector, ¿qué les gusta? -3, -1, ¿sí? Si lo graficamos, va a ser 1, 2, 3, 1. Tenemos ese vector. Si ese vector lo queremos reflejar respecto al eje de las X, entonces lo que necesitamos hacer es encontrar sus nuevas coordenadas, es decir, sus coordenadas de transformación o sus coordenadas transformadas, ¿sí? Y para ello lo vamos a multiplicar por la matriz de transformación en el eje de las X, que dijimos que era 1, 0, 0 menos 1. 3 por menos 1. ¿Ok? Vamos a tener 3 por 1, 3, menos 1 por 0, pues me da 0. Y luego acá va a ser 0 por 3, 0, y menos 1 por menos 1 me da 1.
Entonces, las coordenadas del nuevo vector, que es el vector ya transformado, van a ser 3,1. Es decir, 1, 2, 3 y 1 para arriba. ¿Sí? Ahí asuman que le atiné el puntito, ¿sí? Este es mi vector transformado. ¿Sí? La transformación lineal que estoy haciendo es reflexión en el eje. La matriz de transformación es esta. Y el vector transformado es B'. ¿Ok? ¿Se entiende? Maestra, Sí. y con la de rotación, la matriz de transformación también pasa lo mismo, siempre es igual. Sí. En R2, o sea, en el plano, sí, siempre es igual. ¿Ok? Así como lo que vamos a ver. ¿Vale? Como la Así. que vimos ahorita, sí, la de seno, ¿qué era? Coseno de teta, esta. Y esta es la matriz de rotación. Siempre para vectores en el plano. ¿Cómo creen? Díganme ustedes. Si lo que yo quiero hacer es una transformación de reflexión en el eje de las Y, entonces tendría este vector, ¿sí? Que tiene coordenadas X, Y. Y si lo voy a reflejar respecto al eje de las Y, entonces B' va a tener coordenadas menos X, Y. ¿Cómo creen que sea la matriz de transformación para la reflexión en el eje Y? ¿Cómo creen que queda? 0 menos 1, 1, 0. 0, menos 1, 1, 0. A ver, vamos a calarla. Si esta matriz 0, menos 1, 1, 0, la multiplicamos por el vector original, me va a dar 0 por X, 0. Menos 1 por Y, menos Y. 1 por X, X y 0 por Y, 0. Entonces me da menos Y, X. No nos dio reflexión en el eje X porque invirtió las componentes. ¿Sí? Nosotros necesitábamos menos XY y tuvimos menos YX. Sería menos 1, 0, 0, 1, ¿no? A ver. Entonces, AY sería menos 1, 0, 0, 1. Y lo vamos a multiplicar por el vector original. Vamos a tener menos 1 por X menos X y 0 por Y, 0. Luego 0 por X, 0 y 1 por Y, Y. Así es, sí me da. ¿Sí? Entonces, esta es mi matriz de transformación para la reflexión en el eje Y. ¿Vale? Maestra, entonces, ya teniendo la matriz de transformación, al utilizar cualquier vector, pues nos va, pues sí, o sea, nos va a servir, ¿verdad? Sí. Si usted ya tiene la matriz de transformación, entonces con cualquier vector que le den, puede calcular las nuevas coordenadas, o sea, las coordenadas ya transformadas del vector, del vector original. Ah, ok. Pero necesita la matriz de transformación, que es precisamente pues el chiste, ¿no? Entonces sería como de ley, ¿no? O sea, ya que con eso, pues va a dar cualquiera. Así es. Okay. Bueno, para terminar, y eso es así como, ¿cómo se dice? Como tareita así nomás de discusión, no necesito que me la entreguen, pero sí me gustaría que la hicieran para platicarla a la siguiente clase. Esta matriz que propusieron ahorita, que no era la de reflexión en el eje Y, ¿qué hace? O sea, si yo pongo un vector y lo multiplico por esta matriz de transformación, porque al final es una matriz de transformación, ¿cómo lo transforma?
¿qué es lo que le hace al vector? Si yo pusiera una imagen, ¿qué imagen me va a resultar? ¿Sí? ¿Se lo llevan de tarea? ¿Mande? Se lo llevan de tarea. Ahí está la matriz. Pónganle un vectorcito, vean qué le pasa, ¿sí? Y la clase siguiente lo discutimos. ¿Qué le pasa a un vector con esta matriz que ustedes propusieron de transformación? ¿Sí? ¿Cómo se transforma? ¿Ok? Ok. Bueno, entonces la clase siguiente seguimos discutiendo esto de transformaciones lineales. Vamos a ver vamos a ver un poco de las propiedades de las transformaciones. ¿Sí? Eso lo dejamos para la siguiente clase. De tarea nada más, con esta matriz que ustedes propusieron, 0, menos 1, 1, 0, ¿qué transformación se logra? Sale, gracias. Ok, nos vemos, muchachos.